La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos una vez más. En este precioso día trataremos sobre los débiles en la fe. En el programa anterior tocamos parte de esto. Esto quiere decir que estamos estudiando sobre liderazgo. Liderazgo tan importante dentro del reino de Dios. Los hombres de Dios son hombres capacitados por Él para poder administrar la grey. En este caso venimos hablando también sobre el líder y sus primeras actividades y cuáles son las reglas de liderazgo. Vimos en el programa anterior algunas partes sobre esto. Ahora bien, las reglas para tratar con la gente. Una de esas reglas las encontramos en el capítulo 14 de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 1. El apóstol enseña cómo tratar a aquellas personas que necesitan la ayuda espiritual. En este caso, el apóstol nos enseña recibir al débil en la fe. Recibirlo, eso es importante. Da confianza al débil, da seguridad al débil y se siente que ha sido hospitalizado en el momento que él necesita ser superado en cuanto a esa debilidad. Es decir, adquirir fuerzas, vigor. Entonces, el propósito de recibir al débil en la fe es para animarlo, para fortalecerlo, para guiarlo, no para contender sobre ninguna opinión que exista, sino sobre la verdad de Dios, para que la persona sea nutrida, fortalecida en el espíritu. ¿Qué debemos hacer con los débiles? Al débil ciertamente necesita vitalizarlo, necesita orar por él, fortalecerlo, animarlo, incentivarlo, aconsejarlo, guiarlo con todo amor, pero con la verdad. Como líderes, necesitamos conocer bien la verdad de todo lo que está en juego antes de aventurar una decisión. Es importante que usted y yo aprendamos estas verdades. Ahora bien, el apresuramiento puede causar tanto daño como una dilación sin que la persona logre ser restablecida. Recalco que como líderes necesitamos conocer bien la verdad de todo lo que está en juego antes de dar una decisión. El apresuramiento puede causar tanto daño como una dilación si para decir sí o no sobre un tema no tenemos todos los elementos de juicio. Cuando Apolos no quiso ir a Corintio, ciertamente aunque Pablo le dijo que fuera, lo rogó, pero Apolos había pasado situaciones terribles en Corinto y por lo tanto tenía un poco de pánico ir para aquel lugar porque había sido amenazado y por lo tanto Pablo ve que aquel varón no tiene buena voluntad para ir, no está en el momento preciso en la voluntad de este predicador. El apóstol aprende
respetar la decisión de ese siervo de Dios. Como dije al principio, en el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, dice Pablo, que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esto es respetar, usar bien la ética como ministro, no empujar a la fuerza, no hacer que la gente haga las cosas a la fuerza, sino voluntariamente. Esa es una actitud correcta. Muchas veces, por ser líder importante, tratan algunos de forzar y los meten totalmente a hacer cosas que no están dentro de la voluntad de la persona. Entonces, como líder tenemos que respetar la voluntad. Si no quiere ir, pues hay que dejarlo ahí quieto. Él sabe por qué o ella sabe por qué. Ahora hay que escoger otra persona que esté disponible y que esté totalmente dispuesto a hacer lo que se necesita hacer. Ahora bien, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 11, dice Pablo, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, esto lo tratamos ya en el programa anterior. Ahora bien, vemos en segundo lugar la búsqueda del consejo. Es importante buscar buenos consejeros. Si nos rodeamos de buenos consejeros, vamos a tomar sinceramente buenas decisiones. Primero, al consejero que vamos a tomar, esa persona debe de ser una persona temerosa de Dios, una persona que respete a Dios y que tiemble a la palabra de Dios. Si esta persona que hemos escogido es correctamente temerosa de Dios, es decir, una persona sujeta a Jesucristo y constante adorador en la presencia de Dios y contemplación, alguien como Nehemías. Pero los gobernadores ciertamente abrumaron al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Ahí vemos una actitud correcta de un hombre que teme a Dios. Los que no temen a Dios no les importa hacerle daño a la gente. No le importa oprimirlos, desesperarlos, herirlos. Pero el que teme a Dios, esa persona no actuará incorrectamente, sino correctamente. Esta es la razón porque como líderes principales debemos rodearnos de ese tipo de calibre de personas para que nos den buenos consejos bajo el temor del Dios Todopoderoso. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 5, verso 15. Ahora bien, David era otro hombre de Dios. En él existía el temor de Dios. Y él dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El hombre de Dios, es decir, la persona que Dios llamó, lo escogió y por eso lo llamó, lo capacitó y lo envió. Esta persona al cual Dios conoce sinceramente, desde el fondo del corazón, lo conoce. Y antes que él fuese engendrado en el vientre de mamá, Dios lo conoce. Y por lo tanto, le asigna la tarea de cuidar el rebaño. Pero debe de cuidarlo enseñándoles el santo temor de Dios. Por eso
el salmista dice: hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Cuando instruimos sobre el temor de Dios a la gente ciertamente se convertirá en una persona santa, perfectamente, que teme a Dios y amará a Dios sobre todas las cosas. En el Salmos 34:12, el salmista sigue diciéndonos: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Es aquella persona que guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaños. Es aquella persona que se aparta del mal y hace el bien, y busca la paz y la sigue. Y los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, el temor del Señor es un antídoto a la profanación. El temor del Señor, recalco, es un antídoto a la profanación. Según Jeremías capítulo 32, verso 40, declara ese interesante pasaje: haré con ellos pacto eterno, dice Dios, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor de Dios es tan importante enseñarlo, porque de esa manera la gente no se apartará de los caminos de Dios. No se apartará de Dios. Siempre amará la palabra y se va a someter a la palabra todo el tiempo, porque hay temor dentro de su corazón. Y por lo visto en el pasaje 40, Dios está diciendo: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Esto es la decisión de Dios cuando su pueblo ha aprendido a caminar en el temor de Dios. Por lo tanto, esa persona es sostenida por Dios, es protegida y guiada, es fortalecida en todo aspecto, es instruida correctamente todo el tiempo por Dios. Y Dios dice: me alegraré con ellos haciéndoles bien. No solamente se alegra Dios, sino que los planta en su tierra en verdad de todo el corazón de Dios y de toda su alma. Dios se propone entonces afirmarlos: de todo mi corazón y de toda mi alma, dice Dios. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Y poseerán la heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres, sin animales, y es entregada en mano de caldeos. Heredades compraron por dinero, y harán escritura, la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Entonces, es porque el pueblo ha sido instruido a temer a Dios, a andar correctamente en el santo temor. El temor a Dios es una fuente de vida, es una fuente de esperanza,
En el libro de Proverbios 14:27 dice las Santas Escrituras que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuán importante es que la gente sea instruida con esa regla o esas normas de Dios, de que la persona tema a Dios, porque si hay temor, ese temor se convierte en manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios hace desactivar el poder de la muerte, porque el individuo no se mete a andar en pecado, andar en asuntos abominables. Al contrario, camina rectamente, es decir, en santidad, bajo el santo temor del Dios Altísimo. Ser temeroso de Dios es pensar en la honra de su nombre y lo mejor para que los demás lo conozcan. Segundo, alguien que conocemos bien. Hablando de los consejeros al cual debemos rodearnos son aquellas personas que conocemos bien, que les gusta orar, leer la palabra, obedecer la palabra, tienen un buen testimonio. Una persona que por su trayectoria ha logrado demostrarnos completamente que posee más experiencia que nosotros y está en condiciones de proveernos orientación, entonces hay que oírlo, hay que atender su consejo, porque algo grande vamos a aprender que servirá no solamente para nuestra vida como líder, sino para la gente que comandamos. Entonces, una persona que por su trayectoria ha logrado demostrarnos que posee más experiencia que nosotros, debemos entonces tener confianza en esa persona. Si esta persona está ciertamente en condiciones de ayudarnos, de aconsejarnos, de orientarnos cómo hacer bien el trabajo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo capítulo 18, verso 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Era un trabajo pesado para Moisés, pero también para todo el pueblo que estaba esperando que lo atendiese. Puede imaginarse las grandes líneas de gente ahora esperando pacientemente para que Moisés los atendiera. Eran multitudes, porque comenzaban desde las horas de la mañana o a tempranas horas de la mañana hasta el atardecer. Ahora piense también en este hombre que estaba juzgando al pueblo. ¿Cómo no estaría de agotado? ¿Cómo no estaría este hombre de sus piernas? Porque cuando la persona está demasiado sentado, también las piernas se hinchan. O si está parado, lo mismo. Cosa terrible. Entonces, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y cuando dice todo el pueblo, está hablando de más de 1 millón de personas que se reunían para escuchar a Moisés. No era cosa fácil para el pueblo, mucho menos para el pobre Moisés. Pero Dios, que es tan bueno, que todo lo controla y que todo está bajo la dirección de Dios, trajo desde lejanas tierras al suegro de Moisés para que lo instruyera.
Y entonces, en respuesta a esto, cuando su suegro le hace esta pregunta, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Y otra pregunta que le hace, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Son dos interrogantes, pero vemos también la ética de Moisés. Moisés no fue un rezongón, no fue un malcriado contra de su suegro. Si hubiera sido un repugnante, hubiera dicho, y este suegro tan metido, ¿por qué se mete en estos asuntos? Pero según Éxodo capítulo 18, versículo 15, Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces, esta es la razón por qué estoy así. Y cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Le estaba enseñando correctamente al pueblo, cierto, lo estaba juzgando bien. Pero de la forma como lo estaba haciendo, se estaba agotando tanto él como el pueblo. Y vemos al suegro de Moisés que le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Esto significa de que es necesario distribuir el trabajo con aquellas personas que tienen las habilidades, que tienen la capacidad para ayudarnos, porque solo uno es imposible de hacer todas las cosas. Moisés recibió una palabra fuerte de su suegro, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo. Y aquí viene el consejo sabio. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar, es decir, donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos. Número uno, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos en el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Era una forma simple de poder delegar, pero a personas que fuesen competentes, capaces de poder hacer aquel trabajo. Era de buscar personas con ciertas capacidades, porque no todos tienen las mismas capacidades. A los que tienen alta capacidad, dijo Jetro, que sean jefe de millares, de centenas, es decir, de cientos, de 50 y otros de 10. Así vas a caminar descansado, vas a caminar totalmente robustecido, fuerte, vigoroso, porque no te vas a agotar. Y el pueblo caminará también en plena paz y tendrá sosiego, tranquilidad, porque habrán gentes
que te van a ayudar y los problemas más serios que los traigan a ti. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandará, entonces tú podrás sostenerte. Tú vas a poder sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y escuche bien lo que dice el versículo 24 de Éxodo 18. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Fue sabio Moisés de oír a un sabio hombre en cuanto a la administración. Qué bueno es ayudar a personas que se dejan ayudar y buscar personas que también nos pueden ayudar sabiamente. En cierta ocasión estoy enseñando sobre el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando habla el pasaje bíblico sobre el apresto del evangelio, de calzarse, en otras palabras, de pararse firme con el calzado del evangelio. Una persona se levanta muy enojada y me dice, ¿cómo es posible que usted llame zapatos al evangelio? Le digo, no soy yo, es Dios el que está hablando ahí a través de Pablo, que hay que calzarse con el evangelio ciertamente, porque una vez uno esté bien parado en el evangelio, uno es vencedor. Pero esta persona muy enojada. Y en otra ocasión esta misma persona está predicando diciendo cosas fuera del orden. Le digo yo, es así y asá, explicándole con buen modo, pero aquel hombre se indignó de una forma terrible, se enojó, no aceptó la sugerencia, no aceptó el consejo, se molestó. Qué triste es querer aconsejar y no saber, y qué triste ser aconsejado y no aceptar el consejo. Eso es dos cosas fuera también del orden. Pero Moisés no fue así. Moisés atendió todo el consejo que su suegro le dio. Sabía y conocía muy bien que aquel hombre era un gran administrador. Entonces lo oyó Moisés e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés entonces varones de virtud de entre todo Israel. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.